En mis inicios yo sí fui gacho con agentes aduanales. Y por eso ahora que yo lo veo desde otra perspectiva... Yo nunca. ¿Quiénes son los que actúan en esta cadena de suministro del comercio exterior? Aparte de que el proveedor tenga la mercancía en tiempo y forma, no me vas a dejar mentir que algo súper importante es que también tenga los documentos. Para que una naviera te tome en cuenta, debes de manejar un volumen grande. Claro que hay empresas grandes, grandes me refiero a volumen, porque a ver, hay empresas que no tienen tanto volumen, pero el valor de su material es alto, es costoso. Y hay empresas que tienen un volumen enorme cuando su material realmente el costo no es tan significativo comparado con otras. En la aduana de Laredo, ahí había un carril especial para las mercancías sobredimensionadas. Y ese carril especial era el carril de vacíos. Ajá. Entonces, a veces los transportistas pasaban por el carril de vacíos, no entregaban el pedimento para modular, y entonces llegaba se iban como si nada. Y se daban cuenta después que el pedimento no se había modulado. Yo te dije que no todos los aduaneros ganan como tú. Sí hay aduaneros mal pagados todavía. Lo que pasa es que ese video... Te sacó de contexto. Lo sacaron de contexto, evidentemente. Uno, cuando yo estaba hablando de eso, obviamente hablaba de cuando ya estás consolidado. Obviamente siempre hay gente que gana más o gente que gana menos. Y yo leí algunos comentarios, no todos porque no tengo tiempo, y se enfocaban mucho a la gente que iba recién empezando, recién graduado, y o que trabajaban nada más en dos sectores del comercio exterior que abarca muchísimo. Entonces, desde ahí se sacó de contexto. Pero pues que sigan preguntando totalmente. Sirve que ven el video completo. Sí. Pero sí, aparte no importa que hablen mal o bien de ti mientras que hablen. Lo bueno es que no saben quién soy. Sí. Entonces, no pasa absolutamente... no, sí saben. No, sí saben, ¿verdad? Pero bueno. Pues vamos. Sí, vi el videito. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se comenta. Reglas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen día en general a todos los que nos siguen por las diferentes redes sociales que tenemos de nuestro canal de Aduanetas. Bienvenido, Vladimir. Gracias, Sandra, bienvenida. Pero como tú dices, buenas las tengan todos, todas, acá en este su podcast. Y mejor las pasen, las mercancías, ¿verdad? Claro, pero declarando impuestos, pagando correctamente y declarando todas las ranas posibles. No de las que brincan. De las otras ranas. ¿Y qué traemos para el día de hoy, Vladimir? ¿De qué vamos a platicar? Hoy tenemos un tema bien interesante, pero antes de hablarles del tema, de spoilear un poco, me gustaría decirles o invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos en YouTube, estamos en Amazon, estamos en Apple Podcast, estamos en, ¿dónde más? En Spotify. Nos pueden ver también en todas las redes sociales como Instagram y TikTok, que es donde más nos etiquetan. Y la canción de Aduanetas está disponible también en Instagram, en TikTok, para que hagan reels. Y sus historias. Etiqueten. ¿Te acuerdas de aquella? Aún no sale ese episodio, pero hubo unos alumnos que dijeron que iban a hacer unos reels y no los han hecho. Vamos a ver qué onda. Pero no, ¿qué te parece que hoy hablemos de un tema bien interesante y también un poquito escabroso? Que a ver, disclaimer. Entre el amor y el odio. Exacto. Sandra y yo hablamos desde nuestra experiencia. Nunca hemos dicho que tenemos la verdad absoluta del nada. Vamos a compartir realmente cómo nosotros vemos X tema. Si ustedes tienen un concepto diferente, una opinión diferente, es bien respetable. Aquí estamos aún en un país, pues, libre. Libre y soberano. Así es. ¿Y qué tema será? Vamos a hablar de los proveedores, los aliados, los dolores de cabeza, los proveedores incómodos y los que te hacen el día más fácil. Y los partners, los socios, los que se bancan, los que te apoyan y se van hombro con hombro contigo en cualquier operación, que también son muy buenos. Si recapitulamos, ¿quiénes son los que actúan en esta cadena de suministro del comercio exterior? Hay muchos y obviamente va a depender mucho de en qué parte o en qué rama del comercio exterior se desarrollen los aduanetos y las aduanetas, pero creo que el más común al hablar de comercio exterior o de aduanas es el agente aduanal. Porque sin el agente aduanal, ¿qué se hace? No, pues todo tiene que pasar por un agente aduanal. Todo tienes que importar. Pero ¿qué te o parece si nos exportar? vamos más para atrás? A ver. Vámonos por el que inicia todo esto.
El proveedor de la mercancía. El proveedor, donde sea que se encuentre. Donde sea que se encuentre. Si hablamos de la cadena de suministro, sí. Le compras, le colocas la orden de compra a un proveedor y el proveedor tiene el embarque, el material listo para que lo recolectes o entregártelo. ¿Y si lo tiene listo siempre o no? No. Te dice compras que lo tiene listo, pero casi nunca es cierto. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con un proveedor de mercancías? Uy, habrá que revisar, pero hace muchos años me tocó trabajar en una empresa donde un proveedor estrella, digamos, digo estrella porque era el principal insumo, la materia prima principal, la vendía o la proporcionaba ese proveedor y estaba casualmente en China, ¿no? El país de moda con todos estos temas. Entonces, pidieron colocar un contenedor, no recuerdo de qué tipo de contenedor. Pongamos que es un contenedor de 40, ¿no? Porque era un FCA, ¿no? Tenías que recolectarlo en la planta o bodega del proveedor y al momento de llegar del transportista o el freight forwarder, como le quieran llamar, no me acuerdo si era naviera o freight forwarder directamente, ya olvidé, mandó un correo diciendo no está el material listo para recolectar. Pero acá en la empresa donde yo trabajaba estaban diciendo las personas del área de compras o de procurement que el material tenía una semana ya disponible, listo. Entonces le pongo una llamada a la persona que estaba comprando el material y dice de una manera bastante ortodoxa, me dice, no, está hace mucho listo y si el proveedor nos cobra más es porque el material está ocupando lugar en la bodega que utiliza para otra cosa. Y le digo al transportista, mándame un correo diciéndome desde qué hora llegaste, mándame fotos donde no te dejan entrar, bla, bla, a ese grado. Entonces el transportista o el freight forwarder manda la información, ya pasaron 2-3 días, el material ni siquiera estaba producido, ni siquiera estaba listo y obviamente pues pagamos demoras y temas por el estilo para poder recolectar. Evidentemente se perdió el buque donde iba a llegar porque tú sabes que para el marítimo tienes que llegar muchísimo tiempo antes. A lo que voy en esa experiencia es de que cuando un proveedor de materia prima no es leal, es decir, miente, ¿qué puedes esperar de un proceso de comercio exterior? Porque te va a afectar totalmente al momento de tú recolectar ese material y qué te digo de importar. Triste, ¿no? Porque aparte los gastos que genera esto, y sí he escuchado varias veces con clientes que dicen, es que tengo que recolectar ya, porque si no recolecto hoy, para mañana ya me van a empezar a cobrar almacenajes por no haber movido la carga. Claro. Y uno pensaría que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Pero a veces hay ciertos proveedores que te dicen, tu mercancía está lista, tú tienes que llevártela ya. No puedo almacenarla aquí 1, 2, 3 semanas porque me ocupa un espacio en mi almacén. Totalmente. Y mira, yo con los años que tengo de experiencia, que tampoco es que sean tantos, yo entiendo que las áreas de suministro o de la cadena que son encargadas de asegurarse que el material llega a una fábrica o para una producción, aunque no se vaya a fabricar, que se vaya a distribuir, a vender como producto terminado, están en el rush diario y están con la responsabilidad de que desabasto, de que varas la línea de producción, etc. Pero yo siento que muchos agarran o tienen como la costumbre, mala costumbre, de adelantarse demasiado. Es decir, le voy a decir a la gente de tráfico, de aduanas, de comercio exterior... Págame el pedimento. No, déjate de eso. Que ya lleva una semana atrasado para presionar y que se apuren. Pero no cuentan con que las áreas de comercio exterior somos áreas de calibre y tenemos al momento de recolectar. Ya no te la venden tan fácil. Exacto, ya no se las crees. Entonces llegas y dicen, no está el material listo, pero ellos inventan cualquier cosa. Entonces yo sí creo que es una mala costumbre que tal vez se viene arrastrando desde muchos años. Espero que poco a poco se vaya, digamos, eliminando, pero sí creo que es por falta de planeación o por desconfianza en que tú como área de comercio exterior vas a entregar en tiempo ese material. Y eso siempre genera un costo adicional, ¿no? El mover una unidad para recolectar mercancía te genera un costo que al final del día va a impactar el precio final de la mercancía. Así es. Para seguir con esta línea del proveedor y aunar a lo que tú comentas, aparte de que el proveedor tenga la mercancía en tiempo y forma, no me vas a dejar mentir que algo súper importante es que también tenga los documentos. Nosotros, por ejemplo, como agentes aduanales, vemos a veces a los clientes que batallan mucho con los proveedores, aparte a veces de las diferencias de horario, para que les envíen los documentos que necesitan para poder realizar el despacho de manera correcta. Y desde lo básico, desde la factura, que, oye, es que no me han mandado la factura.
Oye, es que me mandó la factura, pero no trae toda la información. Me lo mandó en claves. No tiene la descripción de la mercancía. Oye, es que ya tengo la factura y tengo el packing, pero ¿sabes qué? No tengo el certificado de origen. ¿Y cómo le aplico una tasa preferencial si el proveedor no me da el certificado de origen? No hay manera. Y sí me mando el certificado de origen, pero ¿sabes qué? Está mal llenado. Que hay que corregir el certificado de origen, hay que mandarlo a firma y que lo regrese. Entonces, adicional a que el proveedor tiene que tener la mercancía en tiempo y forma, pues también es importante que te haga llegar los documentos con la misma exactitud, ¿no? De que estén correctos y que el cliente final pueda hacer su despacho de manera expedita. Totalmente. En muchas empresas, lo que se acostumbra, y creo que es una muy buena práctica para evitar ese tipo de cosas, es la famosa carta de instrucciones. No sé, para quien nos ve y no sepa qué hay en una carta de instrucciones, el área de comercio exterior de una empresa tiene un documento que se le manda a los proveedores a través del área de compras y le dice, si tú vas a vendernos, no sé, chips o no sé, chips me refiero de teléfono, no para comer, vas a vendernos resina de plástico, cualquier insumo, vas a mandarme la factura a este lugar, a esta dirección, a esta entidad legal, vas a bla, bla, mi agente aduanal es fulano, vas a mandar notificación de que ya salió el embarque a tal agente aduanal a este correo. Esa carta de instrucciones creo que es una muy buena práctica para que al momento de que te manda un proveedor, pues el producto, el contenedor, la caja, lo que sea, tenga o cuente con toda la información, certificado de origen a esto, no sé, el packing list, lo necesito para esto. Porque hay mucha gente, parece mentira, que creen que el packing puede funcionar o fungir como si fuera una factura. Y hay mucha gente que no me vas a creer, pero dice, ¿y por qué tengo que llenar una carta de instrucciones? Llénamela tú. O sea, ¿cómo te voy a llenar yo la carta de instrucciones? ¿Y cómo vas a adivinar cuáles son las necesidades de tu empresa? ¿En qué horarios voy a poder recolectar? ¿A dónde voy a entregar? ¿Con quién me tengo que comunicar para entregarte? Incluso con la entrega, en la misma planta donde tienes que, ya después de importado, si tú tienes el flete de local, también tienen que decirte en qué ventana de horario, quién te va a recibir. Yo coincido contigo. La carta de instrucciones es un documento muy importante y yo creo que algún día vamos a hacer un capítulo sobre los documentos que intervienen en el comercio exterior. Pero bueno, ya pasamos con el proveedor. Vámonos con otro proveedor, que es el proveedor, yo creo que es el que siguiera, el de transporte. El transportista. El transportista. ¿Cómo te gustaría verlo? ¿Como transportista, como freight forwarder, como naviera o todos englobados en el mismo? Pues el que hace el traslado de la mercancía. Flete internacional. El flete internacional. Freight forwarder, naviera. Y podríamos desmenuzar qué hace cada uno, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo veo que últimamente hay una creciente, un aumento en la cantidad de empresas freight forwarders. Es decir, a ver, es mi concepto del freight forwarder, tal vez sea correcto, tal vez no es. Una empresa que sirve como intermediario entre líneas navieras o entre líneas transportistas mucho más grandes y por el volumen que pueden conseguir con sus clientes, puede tener acceso a una tarifa más baja de lo que pudieras conseguirlo con, no sé, con la operación de una empresa. En cambio, si yo como freight forwarder tengo 40 clientes, tengo un volumen que yo voy a facturarle me va a facturar a mí la naviera, pues me da un precio mejor y déjate del precio. Me da un trato VIP porque cuando yo le pida los contenedores o le pida las cajas, pues voy a estar dentro de sus prioridades porque le vendo mucho. Entonces, yo veo que, no sé qué opines, últimamente veo mucha creación de nuevos freight forwarders pequeños, medianos, pero antes no había tantos, ¿no? Es que yo siento que la inercia del importador está girando hacia él. Quiero tener el trato con una sola persona. ¿Y el freight forwarder qué hace? Habla con el transportista, habla con el agente aduanal, habla con, a lo mejor, la aseguradora y te da un abanico de productos y te los unifica en una sola entidad, claro, ¿no? Depende del importe. Pero habemos agentes aduanales que también damos todo ese servicio por la necesidad que tiene el cliente, ¿no? Pero fíjate que cuando yo estaba en la aduana, me pasaba que a veces los freight forwarders traían los clientes más grandes y no los trabajaba directamente la agente aduanal, los trabajaba el freight forwarder. Entonces, al momento de haber un problema, ¿qué es lo que pasa? Como es un tercero, entonces la bolita está entre... Yo creo que el freight forwarder es el que menos... ¿cómo se llama? El menos... no sé cómo decirlo. El que menos responsabilidad tiene en la cadena del suministro, porque si pasa algo, es el transportista. Sí, yo lo elegí, pero bueno, es un tercero, ¿no? Y tú desde que estás contratando a un freight forwarder, tú sabes que él es un intermediario
de todos los demás actores del comercio exterior, ¿no? El agente aduanal, entonces es un tercero. Entonces, la línea de comunicación entre el freight forwarder, el agente aduanal, el importador, pudiera llegar a tercerizarse. Y si hay empresas a lo mejor que tienen políticas de no trabajamos con freight forwarders, solo agentes aduanales directos. Y yo creo que es este caso para las empresas que tienen un departamento de importaciones. Y hay empresas que dicen, no, yo trabajo con freight forwarder porque él me hace todo. Digamos, hace el proceso completo. Es que, a ver, ya agarré la idea que estás compartiendo. Tú estás hablando del freight forwarder desde la perspectiva de un servicio todo incluido, ¿no? Sí. Incluido el tema del despacho aduanero y Sí. que el freight forwarder tiene sus vínculos con X agencias aduanales, ¿verdad? No, exacto. Y yo estoy hablando, perdóname, desde la perspectiva, yo veo un freight forwarder, yo, Vladimir, como transportista. Pero sí. tienes toda la razón. Hay freight forwarders que tienen este convenio con agencias aduanales y para empresas que no tienen de comercio exterior o que no tienen, digamos, que el volumen suficiente para un agente aduanal, ellos coordinan absolutamente todo, ¿no? Tienes toda la razón. Y en el tema del transporte, la verdad es que la gama es muy amplia porque empezamos, depende de la aduana que vayas a manejar o el tipo de despacho, si es aéreo, si es terrestre, si es marítimo. Entonces, entran las navieras. O entra el transportista, ¿no? Cuando es carretero. ¿Qué experiencia has tenido a lo mejor con navieras? ¿Lo contratas directamente desde China o desde cualquier parte del mundo? ¿Tu departamento o tú haces que se contraten los fletes directamente o contratas un freight forwarder? Mira, yo creo que aquí también lo he platicado algunas veces. Yo en la parte logística solamente he estado 3 años, ¿no? En mi historia, digamos, de 17, 18 años de experiencia en comercio exterior, solamente he estado 3 años en la parte de logística, transportación internacional. Por eso mi información es un poquito más limitada. Pero en mi experiencia para paquetería siempre ha sido, o sea, cositas menos de 50 kilos, o FedEx o DHL, ¿no? El transportista. Luego entran los freight forwarders, no voy a decir nombres, pero si va de 60 kilos a no sé cuánto, si viene, y ya ves que te lo dividen el Rolling Guide por país, por continente, hacia donde vaya. Y mi experiencia en general nunca fue mala. ¿Por qué? Porque como tú dijiste, ellos se encargaban directamente de coordinar con la naviera. Entonces, si mal no recuerdo, sí es un dolor trabajar con las navieras directamente, ¿no? Tanto en atención como en tiempo, en muchas cosas. Y ellos, los freight forwarders, siento que quitan parte de la complejidad de ti como empresa, de estar tratando, de estar arreglando y te enfocas mucho más a lo que tienes que hacer. Pero mi experiencia con navieras realmente no ha sido amplia. Con freight forwarders sí, y he trabajado con todo el que te imagines, del que existe. He trabajado algunos años, en algún tiempo con ellos y con todos he tenido muy buenas experiencias, otras experiencias no tan buenas, pero creo que es parte del proceso porque a veces, como tú dijiste bien, dependen ellos de un tercero, pero a fin de cuentas tienen que darle la cara a la empresa, porque aquí le paga la empresa al freight forwarder y si él subcontrató a A, B, C o D, tiene que darte la respuesta, tiene que darte la cara, ¿no? Oye, hablando de navieras, yo creo que sí es el dolor de cabeza de todo mundo y aparte mucha gente que se mete en esto por primera vez, se le hace muy fácil. Ayer me mandaban un mensaje que decía, quiero comprar en China tal máquina, pero quiero abaratar costos y ya conseguí quien me lo mueva de Shanghái a Manzanillo. Y te preguntas, ¿y es la primera vez que lo contratas? Y ya has trabajado con ellos. ¿Tienes la noción de todo lo que pasa desde la planta hasta el puerto? Porque pues, cuando contratas empresas directamente en China, pues ellos te dan un costo flat. Y claro. Ya cuando llega a Manzanillo, dicen, no, es que tienes que pagar gastos de desconsolidación. Y yo creo que esos gastos de desconsolidación son el dolor de cabeza de la mayoría de las personas que compran por primera vez porque piensan, si el flete me cuesta $400, ya piensan que no hay ningún otro gasto. Y los gastos de desconsolidación pueden ser $1,000, $1,500 y es a veces muchísimo más costoso el gasto de desconsolidación de mercancía suelta que de un contenedor completo. Sí. Los LTL sí son y también en cuestión de tiempo. Incluso a veces, digo, no sé cómo combinen, a veces deben de tener, obviamente,
ese tipo de productos juntos, no puedes combinar electrónicos con alimenticios, etc. Pero he escuchado cada historia de terror de cuando les echan a perder sus productos por venir no en un LTL. Pero el tema de las navieras, yo sí escucho a gente que directamente, empresas, obviamente tienes que tener un volumen muy grande, Sandra, para poder... Sí, para negociar tarifas. Sí, para que una naviera te tomen en cuenta, debes de manejar un volumen grande. Claro que hay empresas grandes, grandes me refiero a volumen, porque a ver, hay empresas que no tienen tanto volumen, pero el valor de su material es alto, es costoso. Y hay empresas que tienen un volumen enorme cuando su material realmente el costo no es tan significativo comparado con otras. Y yo creo que es hasta, no sé, hasta cuando vas a la taquería, ¿no? Y tú dices, me prepara 3 de tripita. Y llega el otro y te dice, me da 140 de asada, por favor. ¿A quién van a pelar? Al de 140. Joven, ¿me puede esperar allá, por favor? No, es que la tripita aún no está. ¿Qué tal si te dice, no, y luego qué vendo? Bueno, también. El tema es, la naviera, sí, por lógica, se va con el volumen. Entonces, sí, yo creo que la mayoría de los proveedores se van con el que le da volumen. Sí, y ahí yo creo que también, ahí cabe, por ejemplo, nosotros discernir, nosotros, por ejemplo, llevamos logística, tienes el perfil de cada empresa. Sabes que hay empresas que a lo mejor es un transportista que tiene 3, 4, 5 camiones y hay transportistas que tienen 100 unidades y tú sabes que el que tiene 100 unidades también a lo mejor tiene ya compromisos constantes, ¿no? Y tú sabes que a lo mejor el que tiene 5 camiones a cada rato está buscando, oye, es que ando buscando un flete para tal lado y hay mayor probabilidad que a lo mejor un transportista pequeño o mediano te coloque una unidad, hablando a lo mejor del tema terrestre por la frontera, que una empresa que es muchísimo más grande, que tenga sus tiempos de respuesta de 24, 48, 72 horas para colocarte una caja vacía, ¿no? Entonces, no todos los proveedores son para todos, hablando de transporte. Depende mucho el perfil que tú tengas y la necesidad, porque aparte, en el tema del costo, obviamente las empresas más grandes tienen mayor posibilidad de ofrecerte un costo más bajo, ¿no? Pero la disponibilidad de equipo, pues obviamente si es más barato, volumen. Si los tacos de la esquina son más baratos que los del restaurante, ¿a dónde crees que va a estar más lleno y qué tacos se van a acabar más rápido? Esquina, pues los de la esquina. Totalmente. Entonces, es importante que para poder elegir el mejor costo en transporte, pues tendrías que pensar primero, ¿me urge, no me urge? ¿Me puedo esperar? ¿Lo puedo programar con tiempo? Esto en el caso de transporte. ¿Alguna pesadilla, algún misión imposible que has logrado con un tema de transporte? Uy, que me acuerde más allá de un charter o de charters, para quien no sepa, un avión en este caso exclusivo, que salen obviamente algo caros. Creo que más allá de eso, no. Mi proceso en la logística siempre fue muy flat, a excepción de la que les conté aquella vez con la pasta para soldar, que fui yo allá al Arenal a recoger y cositas por el estilo. Tú eres el que iba en el charter. Sí, bueno, casi. No, a ver, una vez había necesidad, mandamos varios, en una empresa que trabajé, varios hand carriers. Pero mucha gente piensa, y bueno, creo que ese es otro tema importante para después poder hacer un episodio del podcast. Hay mucha gente y gente que se dedica al comercio exterior como nosotros, que cuando le dices un hand carrier, ellos en su mente le dicen a alguien que se lleve algo en un avión como pasajero internacional y ya, vaya a su hotel y vaya después y lo entregue. No, señoritos, no, señoritas. Un hand carrier sigue un proceso aduanero correcto y haces un despacho en la sala internacional digamos, de la llegada del aeropuerto. Ah, ¿no era así? No. Entonces, me acuerdo que en aquella empresa en la que trabajé, sí fueron varias personas las que mandamos con hand carrier, coordinando con el cliente que estaba en el país de destino y este cliente revisando en vivo, pues, con su agente aduanal para que tuviera alguien en la sala internacional, digamos, de las llegadas de ese país. Y para mí fue una hazaña, ahorita que lo mencionas, hablando de logística, porque yo nunca lo había vivido y para mí era algo nuevo y ahí aprendí que sí se tiene que hacer un despacho aduanero. En vivo y de todo color tú, ser hand carrier? No, yo no fui. No. Yo coordiné a la gente
que iba al hand carrier con el cliente, los documentos van a llegar en tal vuelo, tales personas, al siguiente día en otro, llevan esto, llevan facturas, para que te asegures de que tu agente aduanal esté en la sala y van a declarar que tienen que pagar impuestos. Estamos hablando de un vuelo internacional en el que obviamente tiene que intervenir una aduana del país de destino. Pero mucha gente piensa o los manda los hand carriers como en la maleta documentado. Sí. Sí, exacto, la maleta, con una máquina o así. Sí, tal cual. Eso no es un hand carrier. No, eso no. Pero mucha gente sí piensa que puede ser un hand carrier así. Sí, y hay a veces, por ejemplo, que te mandan nacionales, ¿no? De que se desaduaniza en Laredo, manejan a Monterrey, vuela una persona y lo entrega en Quintana Roo. Así es. Entonces ya ahí ya pasó el despacho, entonces ya no hay trámite interno, ¿no? Ya la mercancía ya está nacionalizada. Está nacionalizada. Así es. Y yo creo que fuera de eso, de dolores de cabeza, de que no llegó, de que te rolaron el buque, de la típica, que... A ver, ya me acordé de otro. Cuando viví en una ciudad fronteriza, que no diré en cuál de las dos porque ya siempre la gente quiere sacar conclusiones. Igual fue misma empresa, pero en diferentes ciudades. Me acuerdo que esa empresa tenía varias certificaciones, obviamente, es una empresa grande, y al llegar, obviamente, los transportistas, era un transportista, era una exportación terrestre, iba para Estados Unidos, pues el señor, al chofer, pues se le hizo fácil invitar a su novia, y la traía ahí en el camarote, la escondió. Entonces, cuando llega a la caseta para el ingreso, obviamente para que le cargaran la mercancía y posteriormente exportarla a Estados Unidos, al señor, yo no sé quién le explicó, se le hizo fácil esconder a la novia en el camarote. Entonces, cuando llega a la caseta, la gente de seguridad empieza a trabajar, incluso vía K9, el perrito, empiezan a ver, abren, checan, detectan que hay una persona ahí que no tenía por qué ir porque únicamente va el chofer, o cuando es un team driver, pues van dos choferes, ¿no? Entonces le dijeron así de que, oye, pues esa persona no puede ir. ¿Pero por qué no? Pues si es mi novia y va a acompañarme para este país, este estado allá en Estados Unidos, que no sé qué. Fue todo un tema. Evidentemente, seguridad me dijo, ese chofer no puede llevarse nuestro material, tiene que cambiártelo y transportista, cámbiamelo. ¿Pero qué hizo? Al tipo lo han de haber despedido, pero se le hizo muy sencillo y también fue un tema de un transportista. Yo creo que por experiencias como esas es que yo digo, ay no, la logística no. Hay cosas que a veces, una cosa que pasaba mucho por la aduana de Laredo era que a veces los transportistas se equivocaban de caja. Entonces a lo mejor en lugar de cargar la 898, cargaba la 889. O sea, invertían los números. O a lo mejor había una que era la A01 y luego a lo mejor nada más cargó la 01 sin la A. Y en esos casos, pues, a veces el problema sale más caro que el flete, ¿no? Sí. Y otra que era muy clásica era que ya ves que en Laredo tenemos la aduana de Nuevo Laredo y muy cerca está la aduana vecina de Colombia, de ¿no? Colombia. Entonces, para los que no saben, no todos los pedimentos de importación pueden cruzar por cualquier aduana. Cada agente aduanal está autorizado para despachar por diferentes aduanas. Entonces, cuando tú le entregas documentos al transportista, él tiene que cruzar la carga por la aduana que viene en esos documentos. Su autorización. Y había transportistas que a veces se equivocaban de aduana. ¿Se iban para Colombia en vez de por No, se iban a Laredo? Laredo en lugar de irse a Colombia. Llegaban ahí y es un problema porque es circulación indebida y luego, ¿cómo? La dificultad está en que si llegas al puerto de ingreso, debes de saber que no es como que, déjame doy la vuelta en U. Exacto. No, o sea, está la aduana americana del otro lado para recibir tu carga y decir... Para la importación. Para la importación. Entonces, son temas que a veces dices, pero pueden pasar con los transportistas, ¿no? O a veces que, por ejemplo, nos pasaba que en la aduana de Laredo ahí había un carril especial para las mercancías sobredimensionadas. Y ese carril especial era el carril de vacíos. Ajá. Entonces, a veces los transportistas pasaban por el carril de vacíos, no entregaban el pedimento para modular y entonces llegaba se iban como si nada. Y se daban cuenta después que el pedimento no se había modulado. Claro. Hablando de exportaciones. Así, hablando de importaciones. Perdón, importaciones. Entonces, a veces se daban cuenta hasta dentro de un mes que te cerraban el candado porque tenías un pedimento sin modular. O un pedimento que ya se había vencido y tenías el problema. Y es que aparte, tú dices, ahorita que mencionabas el tema de que te enganchan cajas erróneas, en la frontera pasa algo muy peculiar con el tema de los transfers, ¿no? Entonces ahí tienes un transporte
tú que vives en ese proceso consecutivamente, tienes un transportista que va y recolecta, tienes uno que lo cruza, lo entrega en la bodega de Estados Unidos, engancha otra caja porque ese es el que lo va a llevar al destino final en Wisconsin, en Nueva York. Entonces, ahí también, como hay más actores en el proceso, siento que hay si no hay un cuidado, si no hay un detalle en el proceso, hay muchas más oportunidades de que te equivoques. Imagínate que era un tránsito directo, los transfers que cruzan todos los días, y una vez cuando estaba en la aduana me tocó que detuvieron un camión porque traía en el camarote, no a la novia, los pañales. Yo creo que la esposa le dijo, me traes unos pañales del Walmart. Y tenía que declararlos. Pasó traía cajas de pañales entonces pues obviamente para la autoridad tienes que distinguir que es un puente comercial y no puedes traer pañales. Totalmente. Solamente puedes traer la caja que ganchaste con la mercancía que está declarada en el pavimento. Mira, este tema creo que nos da para mucho. Yo creo que tendríamos que hacer o invitar a un freight forwarder o una naviera y hablemos exclusivamente de la logística, del transporte, porque sí siento que hay mucho donde rascarle en el buen sentido, porque tenemos que hablar también de otros proveedores. Pero espérate, no quiero decir, no todo es malo con los transportistas. No, jamás. Hay transportistas que te sacan del apuro. Hay transportistas que cuando quieres una misión imposible y le llamas, te mandan la caja vacía, te mandan doble operador para que logres tu objetivo. Totalmente. Hay de todo como en botica con los transportistas. Así que gracias, transportistas. Si alguna vez en mi historia trabajé contigo, gracias. Oye, el otro, y que hablamos al inicio de el otro, digamos que proveedor con el que tenemos que lidiar, ser muy cuidadosos, cuidar, exigir, evidentemente también, es el agente aduanal. Porque digo, yo le estaba sacando la vuelta a la agente aduanal y ya llegaste No, porque yo siento que el agente aduanal, yo lo he dicho en otros podcasts, creo, el agente aduanal para mí no es un simple proveedor. Para mí un agente aduanal, en mi experiencia, es un socio del negocio. Porque tú te casas con ese agente aduanal por 2, 3, 4, 5, 6 años. ¿Y por qué digo te casas? Porque cuando te divorcias, cuando te separas de ese agente aduanal, hay mucho dolor por muchos aspectos, que ahorita podemos hablar un poquito más al respecto. Yo no sé, yo empecé a trabajar en temas con agentes aduanales en Ciudad Juárez, cuando fue mi primer trabajo. Luego me acuerdo de 3, 4 agencias aduanales que aún existen, buenas. Luego me fui a Nogales, conocí a otros pocos. Luego acá conocí a otros pocos. Y creo que todos tienen la misma, una característica que siempre buscan, cómo ayudarte. Oye, es que tengo esta situación, mira, tengo este producto. No te preocupes, lo clasificamos, es que necesito como que un poquito más tarde. Siempre yo veo que los agentes aduanales, bueno, hablo del 99%, están dispuestos a trabajar contigo. Por eso digo yo digo que es un socio de negocio, porque incluso su patente, que ahorita es el tema con las patentes muy complicado, su RFC, toda su información la ponen a disposición para que tú puedas importar o exportar. Mucha gente puede decir, sí, te cobran, claro que te cobran, pero no es lo todo. Yo creo que los agentes aduanales deben de tener o tienen un proceso de selección de qué clientes voy a agarrar, porque también si un agente aduanal se enreda con alguien que no esté en un proceso de compliance o que no siga ciertos protocolos o sea un riesgo para ellos, ellos tienen todo el derecho de decir, ahorita contigo no puedo trabajar o no quiero trabajar. ¿Cómo ves? Sí, claro. Y yo creo que a veces, en esta parte, a lo mejor a veces nos toca ser un proveedor incómodo, ¿no? Sí. Porque no a todo mundo le va a gustar hacer las cosas bien, ¿no? O no todo mundo quiere que las cosas sean inmediatas, ¿no? Claro. Entonces, un agente aduanal, para los que no saben, pues también tiene un proceso. No es de que yo venga contigo y te diga, oye, quiero que seas mi agente aduanal. Pues sí, tengo que analizar el perfil de riesgo. De acuerdo a la normativa, tengo que tener un expediente tuyo que cumpla con todos los requisitos para que no pudieras caer en las causales de suspensión de padrón, de que estés al corriente con tus obligaciones fiscales, que seas una empresa legalmente constituida, o que si eres una persona física con actividad empresarial, que cumplas con tus obligaciones fiscales también, que tu domicilio esté localizado. Entonces, hay muchos requisitos que tenemos que cuidar para la agente aduanal, que eso los hace a lo mejor la primera vez cuando te das de alta, ¿no? Pero se tiene que checar con lupa, ¿no? Porque te estás casando con el importador, que a lo mejor hay importadores que tienen relaciones abiertas y manejan con uno, con otro. Creo que muchos sí. Oye, relaciones abiertas, sí, totalmente. Son, ¿cómo se llama? Poliamorosos. Sí, lo que pasa es que también siento que hay agentes aduanales que se especializan
en ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, tal vez hay uno que diga más en la maquinaria o en la exportación o en el alcohol o como que haya o en la maquiladora. Hay como muchos agentes que tú dices, este agente aduanal se caracteriza porque tiene puros clientes maquiladores, por ejemplo, ¿no? Pero totalmente contigo. O sea, tienes que checar toda la información, tienes que pedirle estudios de sangre como el matrimonio cuando te vas a casar. Que no entrega nada. Totalmente, porque realmente es una relación de codependencia. Bueno, yo sé que se dice corresponsable, pero acá hablando del tema de la pareja sería codependencia. Y en este tema de los agentes aduanales también a veces el agente aduanal es el único personaje que puede hacer pagos por cuenta del cliente y que sean deducibles para el cliente. ¿Cuáles son esos? Pues los impuestos, los fletes, las maniobras. Entonces, hay veces que el cliente puede pensar, en el caso a lo mejor de las terminales, ay, es que están muy caras las maniobras. Pero las maniobras, por ejemplo, marítimas, las que llegan al puerto de entrada, ya sea a Veracruz, a Lázaro, a Manzanillo, no dependen del agente aduanal, dependen de un tabulador de la terminal que está publicado y que dice, tenemos que cobrar tanto, ¿no? Entonces, ahí no puedes hacer nada por el cliente cuando dice, es que está muy cara la maniobra. Entonces, tú como eres el mensajero, entonces para el cliente es, sí, pero no me conviene. Entonces, pero no está en mis manos, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Esos proveedores también, por ejemplo, como algunas terminales que no me van a dejar mentir, y más los de Manzanillo. Las terminales son un dolor de cabeza para los importadores, pero más para los agentes aduanales. ¿Por qué? Porque al final del día son las que más ganan y ahí no hay posibilidad de negociar. Las citas, para empezar. Desde poner una cita. Él puede darte la cita en 2 semanas y 2 semanas y la otra semana vas a pagar almacenajes porque no tiene espacio, pero tienes que pagar almacenajes. Entonces, este monopolio o no puedes ir con Profeco y decirle, oye, pero es que se generó una semana de almacenajes porque tú no tenías espacio en la terminal o porque no tenías gente. ¿Qué haces en esos casos? Hay ciertos proveedores que tú no puedes elegir, pero tienes que aprender a lidiar con ellos. Totalmente. Y yo creo que el tema de Manzanillo sí es un tema que se cuece aparte, porque si el tema del espacio y el tema de, bueno, cuánta historia no hemos sabido de desaparecen cajas, contenedores y había uno una vez de oro, ¿te acuerdas? Hace algún par de años de lingotes de oro, algo por el estilo. Pero bueno, ahorita que tú decías el tema pues, de si son incómodos o no los agentes aduanales, porque digo, tú que eres agente aduanal, o sea, son dueños de una agencia aduanal, cuando empieza la relación con un cliente, pues obviamente la licitación, pues empieza como esta época del noviazgo, del enamoramiento, nos animamos, la cotización, mi gente de compras, te visito, me visita. Siempre visiten a los agentes aduanales, nunca lo hagan, y a cualquier proveedor nunca lo hagan de manera virtual nada más. Te casas con él, firmas contrato. Para mí eso es muy importante porque yo tengo una amiga que trabaja en una empresa X, pero trabajó en otra empresa donde una vez nos contaba un grupo de amigos del gremio que ella contrató un agente aduanal, pasó el proceso de licitación y lo sufrió. Firmaron contrato. No sé qué parte del contrato no venía especificado el tema de gastos o pagos a terceros. Entonces, cuando el agente aduanal le mandaba a su equipo, a ellos, los gastos, le decía tanto del despacho, ¿no? Tanto del movimiento de lavado de contenedor, ¿no? Marítimo, tanto de esto, bla, bla, bla. Y se los mandaba con su factura. ¿Pero qué crees que no le adjuntaba? Comprobante. Nunca le adjuntaba los comprobantes de los pagos o de los gastos que habían incurrido el nombre de la empresa y en teoría por contrato venían establecidos. Entonces, ¿qué crees que le decía el área de cuentas por pagar de esa empresa a la chava? Pues que no y aparte, no lo puedo pagar. Porque la política de la empresa decía, no puedes salir dinero de mis cuentas para algo que no tengo el comprobante, no sé, de la terminal, el comprobante de la naviera, o sea, de qué pagaste por mí y de cómo lo pagaste. Entonces, había un desorden en eso, pues se fueron a un tema legal, porque la empresa no les podía pagar a ellos y ellos no tenían cómo comprobar cómo habían gastado ese dinero. ¿Quién tenía la razón de eso?
veto y es que a saber. esa es una responsabilidad de los agentes aduanales. Y mucha gente elige al agente aduanal, creen que cualquiera que pretende hacer despacho aduanal es un agente aduanal. Es importante que sepan que hay una regla, que es la 147, donde está el listado de todas las sociedades autorizadas de los agentes aduanales. Si tú estás buscando un proveedor de servicios de despacho aduanal, vete a esa regla, checa si la sociedad que te está contactando para hacerte despacho aduanal está ahí, porque si no está ahí, los pagos por cuenta del cliente no son deducibles, y si no está ahí, es muy probable que sea un tercero que está trabajando con la patente de un agente aduanal y no es un agente aduanal directo el que te está atendiendo. Y es una forma también de cuidar si el que te está despachando, pues es el agente aduanal directamente, ¿no? Porque un agente aduanal que te trabaja directamente, pues va a cuidar tanto tu padrón de importadores como la patente propia, ¿no? Cuidar mutuamente. Historias con agentes aduanales tengo muchísimas, muchas, la mayoría muy buenas, otras no tan buenas, pero me quiero acordar de alguna de que pudiera compartir más allá de una licitación. Me acuerdo que hace algunos años empecé a trabajar con un agente aduanal argentino y me acuerdo que lo fuimos a visitar todo y yo le fui directo. Le dije, señor fulano, respetable agente aduanal ahí en ese país, yo no tengo conocimiento de la legislación aduanera argentina, no sé de despacho, el despacho lo conozco a nivel general o básico, la verdad no sé y vengo a decirle pues que me explique. Me dijo, sí, con mucho gusto. Me puso a estudiar. En ese momento a mi equipo y a mí nos apartó día y medio de su tiempo en su oficina y nos dio una cátedra de operación aduanera y la legislación aduanera básica que puedes tener. Me regaló una libreta, o sea, nos regaló, llegamos, todavía la tengo. De hecho, es la que estoy usando ahorita porque la tenía guardada hace 1000 años y ahí ya la necesitaba. Y con la etiqueta le puso el nombre de cada uno de nosotros, su agencia aduanal, y incluso me regaló un libro sobre reglas de origen de Mercosur. Ahí lo tengo, no lo he leído, ¿para qué miento? Entonces, sin yo pedírselo, el señor se ofreció y dijo, y al final nos dio un speech muy bonito, porque es una persona ya grande de edad, y nos dice, yo prefiero tener clientes que estén un poco empapados del proceso, que entiendan, porque luego aparte de mi trabajo como despacho aduanero, es mucho más complicado intentar explicarle a las personas lo que está bien o lo que está mal en este país. Entonces, yo en esa experiencia de ese agente aduanal siempre la voy a recordar de una manera positiva. Aparte, en el edificio donde él estaba ahí en Buenos Aires, son de esos elevadores que salen en las películas, que te subes. De rejilla. Sí, caray, tienes que cerrarlo. Me llamaba muchísimo la atención también llegar ahí con ese agente aduanal. Siempre nos ofrecía café, esas tacitas que parecen de juguetito, ¿no? Muy buenas experiencias y en México también tuve muchísimas buenas experiencias con agentes aduanales. Oye, pues es que lo que hizo ese agente aduanal y lo que hicieron ustedes, con total humildad, es lo que quisiéramos todos los agentes aduanales. Yo creo que el importador se capacitara, porque es mucho más fácil que sea empático y entienda el proceso y la legislación, que desde la ignorancia exija cosas que no son posibles de realizar, ¿no? Desde el hecho de entender cómo funciona su sistema María o el sistema, digamos, BUSEM de nosotros, cómo funciona el sistema de ellos, o todo el flujo, para que también tú entiendas como importador, exportador, los tiempos del agente aduanal y a lo que se enfrenta. Porque, por ejemplo, hay países donde sí el agente aduanal es muy común que financie los impuestos. Pues estás de acuerdo que un agente aduanal va a haber empresas a las que les va a poder financiar impuestos, o sea, hablando de IGI, hablando de ese tipo de cosas. Y habrá empresas a las que no, porque el volumen se sale y, oye, pues aparte te voy a prestar, pero con una tacita ahí módica de interés. Entonces, puedes encontrar de todo tipo. Yo sí soy cuando me he participé en licitaciones con agentes aduanales especialmente, yo sí me fijaba mucho en sus oficinas cómo la gente estaba. Es decir, si yo veía a la gente motivada, o sea, es imposible también que todo el mundo esté igual de motivado, pero tú sientes una vibra. A lo mejor los motivaba que tú los ibas a visitar. Bueno, puede ser. Viene el guapo de México. No, hombre. No, pero me refiero incluso aquí en México, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay, no sé, que vas a licitar Laredo, Veracruz, Manzanillo, Guadalajara, CDMX y cuál otra, no sé, Altamira, ¿no? En Altamira me pasaba mucho. Vas, visitas, ves cómo está.
Pero porque pues todas las agencias aduanales tienen es una oficina normal, pero en cómo le preguntas a alguien, cómo te contesta, me refiero la actitud de la gente, si tú ves que entre ellos hay como un ambiente pues relajado, tampoco es que todo vaya a ser felicidad, y menos con ustedes, agentes aduanales, porque siempre están en el rush de la operación diaria, pero aún así tú ves a mucha gente contenta como trabajando, ¿no? Ah, no, sí, el pedimento ya va a estar listo, sí, oye, fulanita no me ha aprobado el pedimento, porque al menos donde yo he trabajado en muchos años, siempre hay la persona que glosa en la agencia aduanal y quien glosa, autoriza la proforma dentro de la empresa. Entonces, se genera como mucha buena onda entre las dos partes y de que, oye, le mandé hace como 2 días el pedimento, Sutano y no lo aprueba. Cositas así. Esto que dices es importante, la actitud, porque yo creo que la perpetuidad de la relación comercial entre un proveedor y un usuario se da principalmente por la buena relación que tengan los actores de las dos contrapartes. Porque no me vas a dejar mentir, cuando te casas con un proveedor y pasa tanto tiempo interactuando entre el usuario y el prestador de servicio, de una u otra forma, obligatoriamente puede llegar a surgir una camaradería, una amistad entre las dos partes, porque pues trabajan mucho tiempo juntos y al final del día forma parte de tu equipo. Y compartes problemas, compartes retos, compartes alegrías, compartes, ¿cómo se dice?, cuando cumpliste algo y cuando te quedaste a mitad del camino, porque les toca la embarrada a todos. Porque hace algunos años que yo tenía mucho trabajo, o sea, siempre tengo trabajo, pero en aquel tiempo viajaba mucho, ¿no? Yo tenía al key account de una agencia aduanal, que ahora es mi gran amigo, tú sabes a quién me refiero, y él venía cada 15 días normalmente o cada 3 semanas a visitar a la empresa, hablaba con la gente de Impo, de Expo, muy buen servicio al cliente, ¿no? Y ese chavo siempre se tomaba el tiempo para pasar a saludarme. Yo voy a ser bien sincero, había veces que yo estaba tan ofuscado, que tenía tanto trabajo, tantos pendientes, que no me le decía, hola, ¿qué tal? Entonces, pero era como para mí era suficiente y era mi cortesía. Tal vez, ahora yo entiendo que lo que esperaba era, hola, ¿cómo estás? Un cafecito, platicamos. Pero yo en mi mente no tenía tiempo y él en su mente, él venía a platicar conmigo y a escuchar, pues, qué onda con el equipo, qué ¿Cómo lo ves? Retroalimentación, tal cual. A mí me faltaba empatía y a él le faltaba entender que yo no tenía tiempo. Normalmente el tema del tiempo, tú lo sabes, para mí es un tema muy complicado, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, él se sale de esa agencia aduanal. Incluso ahora trabajamos juntos, él es parte de la empresa en la que trabajo actualmente. Hicimos una gran amistad después de proyectos muy importantes de importación o de exportación. Y le tiene algunos años a la compañía, pero fue mi key account como 3 años. Entonces, había momentos complicados, había momentos que nos peleábamos en el sentido de la operación. Había momentos que venía, yo no lo atendía, a veces que yo estaba con mucho trabajo y no lo pelaba. O sea, y a veces platicamos y decimos, ¿te acuerdas de aquella vez? ¿Te acuerdas de esto? Y me reclama así, me acuerdo que me dejaste con la mano estirada, en el sentido figurado de que llegué, te saludé y te fuiste porque tenías una junta. Pues sí, caray, porque no tenía tiempo. Entonces, sí puedes generar relaciones de amistad, de camaradería, con un proveedor, con un agente aduanal. Y tiene que haber mucha inteligencia emocional, ¿no? Porque a mí, yo creo que un proyecto que ganamos con una empresa que trabajamos, que era del área de construcción para utilería, lo ganamos principalmente porque la persona de compras ya estaba fastidiada de trabajar con el otro agente aduanal con el que tenían. Claro. Entonces, para ella, el simple hecho de cambiar de agente aduanal era un alivio que pudiera hacer su vida más liviana. Entonces, nos tocó ir, en ese caso, fuimos a Tijuana a tratar con esta persona y trajimos el proyecto completo y de manera involuntaria se fue dando una amistad de que ya luego tuvimos que ir a su boda, nos hicimos muy amigas, ya hemos viajado juntas, se salió de la empresa, hemos viajado juntas y dices, es que eso se da cuando tienes la madurez emocional de una cosa es el trabajo y otra cosa es que nos llevemos bien como colegas, ¿no? Porque, oye, no te voy a dar la razón si no tienes la razón. Entonces, algunas personas piensan o confunden que si tienen una relación con la otra persona, quieren sacar ventaja de la amistad que están cultivando, ¿no? Y otras personas dicen, no, una cosa es que cultivemos una amistad dentro del trabajo sin tratar de ser ventajosos, ¿no? Claro, bueno, ahí estás tocando un tema muy importante
que en las empresas se llama conflicto de interés. Yo, por ejemplo, cuando yo ya no participo en licitaciones, ya hace algunos años, pero cuando yo participaba que tenía, digamos, que la necesidad de contratar agentes aduanales o contratar consultores o cositas por el estilo, si en el pool de los proveedores que compras determinaba había alguien que yo conocía, yo inmediatamente, tú me conoces, yo levantaba la mano. A ver, de los que están proponiendo, yo conozco a tal. No somos íntimos amigos, pero lo conozco, trabajamos juntos en alguna vez. Yo quiero decir, y lo que hacen las áreas de compras va a depender mucho de la empresa, es, ok, Vladimir, hay dos opciones. Tú te sales como aprobador o como parte de la licitación, no tomas ninguna decisión y esa persona permanece, o le decimos que no participe. Entonces, normalmente, cuando era así, yo digamos que le decía a mi equipo en aquel tiempo o a otros compañeros que también se dedicaban al tema de la cadena de suministro o que tenían poder de decisión, decía, yo lo acompaño el proceso, ayudo como a un ladito, pero yo no voy a poder tomar la decisión. Entonces yo tenía que ser muy inteligente, al menos para México, que es donde pues, soy mexicano y en las situaciones en México. Si yo conocía a alguien, yo decía, yo ahí después no de tantos años en el mercado, es difícil no conocer proveedores de diferentes áreas. Claro. ¿Crees que se nos esté escapando algún proveedor de la cadena que no hemos tratado antes de que se nos acabe el tiempo y nos corten? Hablamos de los dos más importantes, pero bueno, también los consultores. La consultoría en comercio exterior, al menos en mi experiencia, es básico. Despachos de abogados, firmas, las Big Four, despachos de consultoría, Petit o... Hay muchas opciones. Y ahí sí creo que es más que la parte operativa, es que te confirmen una opinión, que te confirmen una fracción arancelaria, que te digan, que te hagan un trámite. Y ahí creo que, como está muy determinado en la propuesta de servicios, el entregable, no sé, si me vas a hacer un análisis de origen de una fracción arancelaria X entre México y Unión Europea, pues el entregable es el documento, lo leo. No me cumples, pues me lo modificas. No hay tanta interacción, creo yo, si es un trámite u una opinión. Porque también los consultores, como nos decía, ¿te acuerdas a Leti en su momento? Ponen el famoso disclaimer que decía, no nos hacemos responsables de bla, bla, bla. Incluso yo cuando trabajé en la consultoría, pues también era parte del disclaimer. Pero son igual muy, muy importantes los consultores. Son muchos los actores que participan en esta cadena de suministro. Y yo creo que estoy segura que hay tema para hablar de cada uno de ellos en un capítulo completo. Completito, porque mira, yo sé que ya estamos cortos de tiempo, pero el tema de la gente aduanal a mí me llega mucho, porque han sido muchos años trabajando. Y lo dejo como reflexión para quien nos vea y que tenga tratos con una agente aduanal de la importancia de que un proceso sea bueno de contratación o de licitación, que sean empáticos, que seamos empáticos en el trato con ellos, porque también nos dan un servicio, no son nuestros sirvientes, como también he visto a personas que a veces no los tratan tan bien, porque el momento de la separación, Sandra, de un agente aduanal es bien doloroso por muchas razones. Más allá de que hayas generado cierta buena relación, empatía, amistad, documentalmente. Imagínate, me ha tocado a mí experiencias de hace muchos años, cuando recién empezaba, donde decía, pues yo era el analista, ¿no? Donde decían los gerentes, ya a partir del mes que entra, la agencia aduanal A no va a apartar los servicios porque ya la quitamos, ahora va a ser la B porque, no sé, mejor servicio, más barato, lo que sea. En ese tiempo, obviamente, yo no tenía decisión alguna de contratar, yo seguía el protocolo. Pero yo que me encargaba de la parte operativa era de que, oye, es que me falta que me entregue en el pedimento fulano, no venía copia de el certificado de fumigación. No sé, estoy inventándome a... Manifestación de valor. Lo que sea. No te la puedo dar porque no trabajamos juntos. O tienen que depositarnos $100 para poder darles el expediente completo. ¿Pero cómo? Porque pues, te lo pagamos en su momento. No, pero ya no estamos trabajando juntos. Entonces, porque ya es un trabajo adicional, porque a lo mejor en su momento sí te lo mandaron y a lo mejor ya no lo tienes. Claro, ¿no? Pero quien cortó la relación... Sí, no ve todas las consecuencias. No vio las consecuencias y al equipo que está trabajando en el proceso, que realmente trabajaba con la gente de la agencia aduanal, que ya no hay, que hay esa separación, sí se genera... Es como cuando llega con otra, ¿no? Sí, caray. Cuando llega tu amigo con otra novia. Sí, y lo que... Pues, totalmente, pero aparte, cuando...
todos los agentes aduanales se conocen. No, ya saben, a la fulana empresa ya no le presto yo, pero ya me enteré que están entre Juana y Chana. Y se genera un rollo muy complicado. Hay temas de compliance para la empresa porque tienes expedientes incompletos, incluso los mismos. Ahora ya es diferente porque ya todo es electrónico, pero antes, digo, aún debe haber un tema de ahí del duelo, pero antes dependía 100% de que físicamente, me acuerdo yo, te entregaran los documentos. Entonces ahí radica que tienes que tomar una buena decisión desde el principio para no tener que divorciarte en el camino, ¿no? Es correcto. Pero sí, como tú dices, hay mucha tela donde cortar, pero pues le damos después para otra. Así es, Vladimir. Pues muchas gracias por escucharnos nuevamente, por vernos en YouTube, por escucharnos en Spotify. Y en todas las redes sociales. Recuerden que aquí estamos en Aduanetas, donde las netas no solamente importan mucho, sino también exportan. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Con Aduanetas ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se comenta. Reglas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Yo me siento muy relajado, o sea, no, pero Agarramos relax. me siento, o sea, no me siento efusivo como siempre. Sí. Me siento como down, pero como que siento que estoy pensando diferente, mejor. O sea, como que estoy... Muy congruente, muy todo. Es que estoy cansado, físicamente estoy muy cansado. El comercio exterior cansa. Trump me Y aparte, cansa. anímicamente, ciertas situaciones del comercio te impactan, ¿no? A nivel personal, aunque no quieras, de una u Es otra que forma. es la carga de trabajo. En mi caso, a veces es, no sé. Por ejemplo, hoy estuve dando de alta lo que les dije a ti a Brian. O sea, tuve que dar de alta lo de Busem para mí de este. Oye, y ese es un proveedor que no paga uno, pero por ejemplo, aparte de todos los otros, el SAT, la plataforma, el Todo, Busem, caray. las secretarías, Senacica, Todo. Economía, que es un proveedor de algo que ocupamos para hacer Certificados trámites de origen, permisos y no funciona, previos. Y son esos proveedores que tú no los eliges, pero tienes que trabajar con ellos, ¿no? Pero fíjate que ahorita que estábamos hablando de eso, hice bastante recapitulación, por así decirlo. En mis inicios yo sí fui gacho con agentes aduanales. Y por eso ahora que yo lo veo desde otra perspectiva... Yo nunca. Bueno, pues no, la verdad es que yo sí llegué a ser bien gacho. O sea, pero en mi misma inmadurez y presión del trabajo, porque a veces es tanto la... Aparte hay alguien atrás de ti que te está Siempre. saturando y entonces eso te hace ser así con la otra parte. Y es que yo empecé en el tema operativo en la maquiladora. Tú sabes cómo es la maquiladora, claro. entonces ahí sí era un tema complicado.